Ruby. El destino de un Grimm capítulo 13 La furia de la bestia PT2 Nota de la autora. Solo un pequeño detalle para aquellos que estén interesados. Estuve escuchando a Drácula de Rob Zombie mientras escribía este capítulo, así que sí, hagan lo que quieran con eso. Disfruten la segunda parte. Weiss corrió a toda velocidad por los largos pasillos de Beacon, muy consciente del gigante Beowulf que la perseguía a unos pocos metros detrás de ella. Todos los estudiantes que todavía se encontraban en el pasillo se dispersaron rápidamente al ver a la heredera de Schnee siendo perseguida por un gigante negro de aspecto similar a un Grimm que se encontraba muy cerca de ella. El alfa perseguía sin cesar a la hembra de pelo blanco, apenas se detenía para respirar, su deseo de derramar sangre era tan fuerte. Lentamente, el Grimm se acercó a su presa, su aliento caliente subiendo por el cuello de Weiss. Sin embargo, en el último segundo, Weiss giró bruscamente a la izquierda en una intersección y usó otro glifo para cambiar rápidamente de dirección sin perder impulso. El Grimm no tuvo tanta suerte y terminó estrellándose de cabeza contra una pared de ladrillos. Sacudiendo la cabeza bruscamente, el alfa se giró hacia su objetivo con los ojos encendidos por la furia. Weiss no solo corría sin rumbo, sino que intentaba llevar al enfurecido Grimm afuera, al aire libre, lejos de la escuela para que de esa manera pudiera causar menos daño. Entonces, una vez que estuvo a una distancia suficiente del alfa Beowulf, se dio la vuelta para esperar a que el monstruo se orientara. Mientras los Grimm miraban fijamente a la joven heredera, Weiss intentó buscar cualquier señal de la malhumorada adolescente debajo de la máscara blanca como el hueso que cubría el rostro del Grimm. Pero no había nada allí, solo rabia y odio, típicos de la plaga de la humanidad. Con un rugido infernal, el Grimm reanudó su persecución y Weiss rápidamente se alejó por el pasillo. Mientras el Grimm corría tras su presa, los recuerdos comenzaron a resurgir en la neblina ennegrecida de su subconsciente. Yo conozco este lugar. Finalmente, el Grimm se dio cuenta de que su presa estaba intentando llevarlo afuera y que, sin importar lo rápido que corriera, no podía atrapar al repugnante Dustling, que siempre lograba mantenerse fuera de su alcance. Después de tomar otra curva cerrada, los Grimm finalmente descubrieron dónde se encontraba exactamente en el edificio. Y sabía que había un atajo cerca que le permitiría adelantarse a su cacería. Entonces, tan silenciosamente como pudo, la bestia abandonó su persecución y se lanzó por una ventana cercana para comenzar a escalar el costado de la base humana y correr por los tejados de Beacon. Mientras el monstruo continuaba persiguiendo a su presa desde arriba, se lamió los labios al pensar en hundir sus colmillos en la débil carne de la mocosa y probar su sangre. Ozpin caminó con determinación por los pasillos vacíos de su academia, con su pergamino fijado en la ubicación actual de Fenrir en la escuela. Parecía que la señorita Schnee había tenido la idea correcta, alejando al confundido Grimm de los terrenos de la escuela, lejos de cualquier víctima potencial de su alboroto. Pero esto colocó un objetivo en la cabeza de la niña, lo que significa que Ozpin todavía tenía que darse prisa si quería que esto terminara sin derramamiento de sangre. Justo cuando pensé que estábamos haciendo un progreso real, Ozpin no pudo evitar pensar con desdén. Él ya había contactado a Glinda y le había dado instrucciones a ella y a Peter para que prepararan los dispositivos de pacificación que habían sido construidos específicamente para los Grimm en caso de tal eventualidad y los llevarán a la entrada de la academia. «Profesor Ozpin», gritó una voz femenina desde atrás. «Espere». El director miró hacia atrás por un momento y vio a la señorita Rose y a la señorita Xiaolong corriendo para alcanzarlo, con las armas ya en la mano y la aprensión escrita en sus rostros. «Profesor», jadeó Ruby una vez que alcanzó al director. «Es Fenrir, él solo, me convertí en un Grimm, lo sé». Ante esto, los ojos de Yang casi se le salieron del cráneo. «Espera, ¿sabías que era un Grimm? Entonces ¿por qué?» «Le prometo a la señorita Xiaolong que lo explicaré a su debido tiempo, pero primero tenemos que evitar que el señor Lupus cause daños duraderos a la escuela o a sí mismo». Con tono decidido, Ozpin continuó su camino, casi echando a correr en su prisa por llegar a las puertas de la escuela. Las dos hermanas, al ver pocas opciones, simplemente siguieron al director. La mente de Ruby todavía era una miríada de emociones conflictivas, y aunque Ozpin dijo que se lo explicaría más tarde, ella sintió la necesidad de preguntarle algo ahora mismo.
Él dijo que es mi culpa que él sea así. Ozpin miró a la pequeña niña desde el costado de sus gafas, antes de mirar hacia adelante, con el ceño fruncido en su rostro. En cierto modo, señorita Rose, tiene razón. No, ¿a dónde se fue? Estaba justo detrás de mí. Mientras Weiss continuaba su camino hacia la salida del edificio principal, finalmente se dio cuenta de que ya no podía sentir el aliento del Beowulf en su espalda. Al darse vuelta para mirar hacia atrás, descubrió que el Grim no estaba a la vista. Disminuyendo la velocidad, Weiss temió que tal vez la bestia se había dado por vencida y había ido a buscar una presa más fácil. Roararg. Pero esa teoría se desmoronó rápidamente cuando el Grim irrumpió por una ventana cercana y, antes de que Weiss pudiera siquiera esperar reaccionar, le dio un puñetazo en la cara a la chica. La chica de cabello blanco salió volando por los aires. Su aura fue lo único que evitó que su cabeza se convirtiera en una mancha de sangre que decoraba las paredes. Weiss se puso de pie con dificultad y observó impotente cómo el Grim se alzaba sobre ella, con la máscara arrugada de pura rabia mientras la miraba con odio. Weiss intentó alejarse arrastrándose, su aura estaba demasiado agotada tanto por el golpe como por el uso excesivo de sus glifos como para intentar luchar, pero el Grim la atrapó en el lugar con sus enormes patas, sujetándola por los brazos. El Grim gruñó victorioso mientras sus colmillos se extendían y la baba goteaba de sus fauces mientras se preparaba para devorarla. Aviso. Antes de que la heredera o el Grim pudieran reaccionar, un cohete explosivo de color rosa chocó contra la espalda del Grim y envió a la bestia a trompicones en una nube de polvo explosivo, aullando de dolor todo el tiempo. Al ponerse de pie, Weiss vio a Nora y Ren corriendo hacia el campo de batalla, con las armas apuntando al furioso monstruo mientras giraba para enfrentarse a los nuevos oponentes. Un Beowulf normal habría quedado reducido a papilla carnosa con solo una ronda del martillo / lanzacohetes de Nora, pero la piel de un alfa era dura, más dura que la armadura más fuerte y por eso el Grim solo sufrió quemaduras menores en su pelaje. Eso no significaba que estuviera menos furioso por la interrupción repentina. Sin pausa, Nora soltó otra andanada de proyectiles explosivos, haciendo que el alfa retrocediera con cada impacto. Ren aumentó la ira de la bestia disparando sus propias rondas de armas. Weiss aprovechó ese momento para tomar rápidamente su pergamino y pedir la ayuda de Myrtenaster, sintiéndose bastante expuesta sin su arma. El alfa chocó contra la pared trasera, pequeños fuegos rosados cubrían sus brazos donde intentaba protegerse de las balas del Dustling. Mirando hacia su lado izquierdo, el Grim divisó una puerta de metal gigante que conducía a un ascensor. La mente del Grim corría mientras la pequeña hembra recargaba su arma. A este ritmo, los brazos del Grim quedarían reducidos a muñones ensangrentados si no hacía algo. Necesitaba un escudo. Agarrando la puerta del ascensor, el alfa arrancó la placa de metal de sus bisagras y el sonido del metal al desgarrarse resonó en el pasillo. Nora lanzó otro cohete contra el Grim, pero esta vez el alfa estaba preparado. El Beowulf rápidamente hizo girar el gigantesco trozo de metal y lo sostuvo frente a sí, la bala rosa explotó contra el escudo improvisado. La fuerza cinética de la explosión hizo que el Grim retrocediera, pero en cuanto el humo se disipó, el Grim se puso de pie nuevamente y le gruñó siniestramente a la chica pelirroja. Mientras tanto, la chica no pareció inmutarse por la muestra de intimidación del monstruo y se preparó para disparar otro tiro. Sin embargo, el Grim no le dio una oportunidad, ya que, en un santiamén, el lobo saltó al aire y apuntó a golpear las puertas del ascensor en las cabezas del dúo. Sin embargo, ambos esquivaron ágilmente el ataque, y la losa de metal formó un cráter en el suelo. Sin inmutarse, el alfa hizo girar la puerta sobre sí misma en un amplio arco. Ren prácticamente se inclinó hacia atrás para evitar el ataque, la puerta estuvo a solo unos centímetros de rasparle la barbilla. Usando el impulso del golpe, el Beowulf se puso de pie nuevamente y golpeó la puerta con un hacha, tratando ferozmente de golpear a uno de sus agresores. Ren se apartó rodando y se formó otro cráter en el lugar donde solía estar su cuerpo. Mientras tanto, Nora había convertido a Magnhild en su forma de martillo y saltó detrás del lobo distraído. Smash. Nora golpeó con el martillo el cráneo del Grim.
La fuerza del golpe fue tal que la cabeza del Grimm se desplomó al suelo, mientras la sangre ennegrecida brotaba de sus fauces con colmillos, donde se mordió la lengua. Por un momento, el Grimm simplemente se arrodilló en el suelo agrietado, jadeando de cansancio y aturdido por el golpe. Nora levantó el martillo para apoyarlo sobre sus hombros y sonrió alegremente al herido Alfa. «Vamos muchacho, ¿no quieres jugar? Vamos perrito, ven aquí muchacho». La burla de Dustling solo alimentó la furia de Grimm para elevarse más y más que antes, hasta el punto en que sus ojos carmesí ahora brillaban con un odio impío y humo negro salía de sus fauces. Groarg. Con los músculos temblorosos, el lobo se obligó a ponerse de pie una vez más, con la puerta de metal todavía en la mano. Nora levantó su martillo y lo colocó frente a ella, manteniéndose en posición vertical y rebotando sobre sus talones con una alegría frenética. El Grimm levantó la puerta del ascensor por encima de su cabeza y se lanzó hacia la hembra más pequeña. Nora blandió su martillo para enfrentarse al arma improvisada del Alfa. Mientras los dos chocaban, una onda expansiva masiva estalló hacia afuera desde la zona de impacto, rompiendo el vidrio de una ventana cercana. Por supuesto, McNeil tenía una ventaja que el arma de Grimm no poseía. Todavía podía disparar rondas explosivas incluso en su forma de martillo, por lo que cuando Grimm intentó aplicar presión sobre la puerta para tratar de obligar a Nora a caer al suelo, la niña simplemente apretó el gatillo y el arma de Grimm salió despedida hacia atrás por la repentina fuerza explosiva. Una vez más, Grimm no pudo hacer nada para detener el golpe del martillo de la chica. La fuerza del golpe hizo que la cabeza del Alfa se cayera hacia atrás, y un diente se le soltó por el impacto y salió volando por los aires. Un aullido de dolor atravesó el aire cuando la sangre comenzó a brotar de las encías de Grimm. Nora trajo su martillo de vuelta, con la intención de terminar la pelea con un golpe más rápido. Pero el Beowulf había perdido oficialmente todo sentido de calma y racionalidad. En un arranque de velocidad vertiginoso, el Grimm dejó caer la puerta del ascensor y le dio un puñetazo en el estómago a la chica, que la hizo volar por los aires. Echando espuma por la boca con furia ciega, el Grimm le dio un codazo a Nora en la columna vertebral en el punto más alto de su vuelo, que la hizo caer al suelo con estrépito. La bestia se burló de la figura de la chica y luego exclamó de dolor cuando Ren le cortó la espalda para desviar la atención del monstruo de su compañero de equipo. El Beowulf se dio la vuelta y rugió de odio ante la interferencia del hombre. Ren retrocedió, ganando algo de distancia entre él y el monstruo lobo mientras este se ponía a cuatro patas y luego se abalanzaba sobre él, con las garras extendidas. Ren saltó por encima de la bestia que cargaba y llevó a Stormflower frente a él, preparándose para dispararle al Grimm desde arriba. Fue un gran shock para Ren entonces, cuando mientras volaba por el aire, los ojos ardientes del Beowulf lo siguieron por el aire y luego se clavaron en uno de los tobillos del niño. No, esta vez, suciedad humana. Antes de que Ren pudiera siquiera intentar liberarse del agarre que el Alfa tenía en su pierna, el Grimm hizo que Ren volviera a tocar el suelo con un golpe corporal muy brutal. Y luego lo volvió a tirar al suelo. Y otra vez. Y entonces el perro del infierno estrelló al chico de ojos magenta contra un pilar de piedra y antes de que el hombre pudiera siquiera respirar, cortó con sus garras color marfil la espalda de Ren, provocando un grito de dolor de su oponente cuando su aura finalmente se rompió. Eso fue música para los oídos de la bestia. Ren. Las orejas del Grimm se crisparon ante el grito de alarma de su segundo oponente, la hembra rápidamente se puso de pie y corrió hacia el lobo antes de que pudiera hacerle más daño a su amigo más antiguo. El Grimm sintió que una sonrisa cruel y sádica se dibujaba en su rostro cuando una idea particularmente desagradable se le ocurrió. El Grimm se giró para encarar a la chica que empuñaba el martillo y luego le lanzó al hombre de pelo largo como si fuera una pelota blanda. Como los Grimm habían esperado, Nora fue tomada por sorpresa por el repentino lanzamiento de su compañero de equipo y dejó caer su martillo para atrapar al niño. No le dieron la oportunidad de recuperar su arma. En un instante, el Beowulf se abalanzó sobre ellos dos, agarró sus cabezas con sus garras gigantes y luego los tiró al suelo.
Levantándolos a ambos en el aire, el alfa los inmovilizó contra la pared de piedra y lentamente comenzó a estrangularlos, sus garras clavándose ligeramente en su piel centímetro a centímetro, su sangre se filtraba lentamente y cubría las patas de la bestia. Muere. 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 En cuestión de segundos, el casillero de Wei se estrelló contra el techo y su motor de cohete estalló en llamas azules mientras se posaba lentamente en el suelo. Ingresando rápidamente el código de 6 dígitos en el teclado del casillero, Weiss agarró su confiable rapier y comenzó a llenarlo de cartuchos de polvo. Antes de que pudiera volver a unirse a la lucha y ayudar a Nora y Ren contra el furioso Grimm, su pergamino se iluminó y comenzó a sonar incesantemente. Mirando hacia el campo de batalla, Weiss observó cómo los esfuerzos combinados de Nora y Ren estaban haciendo retroceder al Beowulf con un flujo constante de balas y cañones, y juzgó que por el momento podía dejar que los dos luchadores se ocuparan de los Grimm. Al mirar hacia abajo para abrir su pergamino, descubrió que Ruby era quien intentaba contactarla. Esto debería ser importante, Ruby, se enfureció Weiss en silencio mientras respondía la llamada de su compañera. Weiss. Gritó Ruby antes de que Weiss pudiera pronunciar palabra alguna. Ruby, ¿qué pasa? Ahora realmente no es un buen momento para esto. Lo sé, pero escucha, tienes que llevar a Fenrir a las puertas de la escuela. El profesor Ospin dice que tiene algo que debería poder dejarlo inconsciente. Weiss no pudo evitar parpadear con incredulidad, aunque Ruby no podía verla. Lo siento, ¿acabas de decir que lo dejaras inconsciente? ¿Sí? Ruby Weiss resopló con fastidio. Es un Grimm, se supone que debemos matarlos, no capturarlos. Como para enfatizar el punto de Weiss, un fuerte rugido sacudió los pasillos de Beacon mientras los Grimm intentaban ahuyentar a sus oponentes. Lo sé, pero Ospin dijo que lo quiere vivo, él. Ruby hizo una pausa por un segundo, tratando de encontrar las palabras adecuadas que harían que la heredera entendiera. Dice que Fenrir todavía está ahí en alguna parte, tenemos que intentar sacarlo de vuelta. Weiss todavía tenía dudas sobre todo este escenario. Como a todos los niños de Remnant, le habían enseñado a temer a los Grimm. Le habían contado que todos eran monstruos sin alma que habían existido desde los comienzos de la humanidad y que no querían nada más que devorar a toda su raza. Weiss podía entender que capturaran a un Grimm con fines científicos, pero capturar a uno vivo simplemente porque sí no tenía ningún sentido para la chica de cabello blanco. Weiss salió de su conflicto interno al oír un estruendo enorme. Cuando se volvió para mirar hacia el campo de batalla, sus ojos se abrieron de par en par por el miedo que le produjo el ver que, en tan solo unos instantes, el equilibrio del control de la lucha había cambiado drásticamente. El Beowulf ahora sostenía a Nora y Ren en el aire, con sus armas tiradas a un lado en el suelo. El Grimm gruñó mientras estrangulaba lenta pero seguramente a los dos aspirantes a cazadores con sus garras gigantes. Desde un costado, Weiss podía distinguir pequeñas gotas de sangre que se filtraban por debajo de las garras en forma de lanza del alfa. Weiss, ¿estás ahí? Weiss apenas escuchó la pregunta de su líder mientras levantaba la espada de Myrtenaster frente a ella, el barril de polvo giraba mientras la chica se preparaba para disparar una salva de polvo de choque al distraído Grimm. En un instante, la hoja del arma de Weiss comenzó a brillar con un amarillo brillante, con pequeñas chispas eléctricas bailando a lo largo del borde de la hoja mientras el arma estaba efectivamente recubierta con una fina capa de poderosos cristales. Lleva al Grimm a la entrada. Lo tengo. Y después de cerrar su pergamino, Weiss desató un arco gigante de rayos desde su espada, que luego voló por el aire y chocó contra la espalda de la desprevenida bestia. El Grimm aulló de dolor mientras la electricidad recorría todo su cuerpo, lo que le hizo soltar a su presa, que se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. El Grimm giró erráticamente, con los ojos moviéndose de un lado a otro en un frenesí furioso, ya que una vez más fue interrumpido durante una matanza. Finalmente, el Grimm se centró en la postura lista para la batalla de la heredera Schne, con el cuerpo erguido, la postura confiada y el rostro que no delataba ni el más mínimo atisbo de miedo mientras apuntaba la punta de su espada hacia el lobo completamente enfurecido. Por un momento hubo silencio en el pasillo destrozado mientras el humano y Grimm se miraban fijamente. Y en una explosión de movimiento, los Grimm cargaron contra Weiss, rugiendo hacia los cielos con odio todo el tiempo.
Wei se quedó quieta mientras la bestia cargaba por el pasillo hacia ella, hasta que justo cuando el monstruo estaba a punto de estar encima de ella, se lanzó hacia atrás con un ligero empujón de uno de sus intrincados glifos. Y así, sin más, se reanudó la persecución. Ruby se movía nerviosamente mientras permanecía junto a su director, cuyos ojos nunca se apartaban de las grandes puertas de entrada de la escuela, como si esperara que se abrieran en cualquier momento. Del otro lado, Glinda, Porty y Oblake estaban firmes, con las armas preparadas en caso de que el plan saliera mal de alguna manera. El resto del alumnado había sido evacuado del campus principal hacía tiempo y se había quedado en el lado opuesto de la escuela, lejos del furioso Beowulf. Los únicos estudiantes presentes eran el resto del equipo Ruby y los 2 miembros restantes del equipo JNPR. Aparentemente, la señorita Valkyrie había decidido que quería intentar luchar contra el gigante Alpha Beowulf, y el señor Ren había sido arrastrado a regañadientes para que la acompañara. Ozpin miró hacia arriba, a la parte superior del arco de la puerta principal, donde se habían fijado temporalmente 2 dispositivos de metal a la antigua mampostería. Los extraños dispositivos parecían un par de arpones de pesca, pero unidos a las máquinas había cámaras gigantes de cristales amarillos brillantes. Tanques llenos hasta el borde con polvo de choque. Las máquinas habían sido hechas por cortesía de Oblek, quien las había creado a pedido del director de cabello gris, solo por si acaso ocurría tal eventualidad. Eso no significa que Ozpin estuviera necesariamente contento de tener que usarlos. Y además estaba haciendo muy buenos progresos. De repente, un rugido profundo y atronador llegó a los oídos de profesores y estudiantes y todos dirigieron su atención de inmediato hacia la gran puerta. El suelo comenzó a temblar a medida que grandes y atronadores pasos se acercaban cada vez más a su posición, cada vez más fuertes a cada segundo. Hasta que de repente Weiss entró corriendo por las puertas, con el sudor cubriendo su rostro y respirando como si hubiera corrido una milla. Y menos de medio segundo después, las gigantescas puertas de madera volaron de sus bisagras cuando una segunda forma, mucho más grande, se lanzó tras la heredera Schnee. Astillas y trozos de madera volaron por el aire, y un trozo particularmente grande alcanzó a Weiss justo en la parte baja de la espalda, lo que la hizo caer de bruces. ¡Roarg! ¡Weiss!, gritó Ruby con miedo mientras el Grim acechaba a su compañero de equipo caído. «Oblek ahora», gritó Ozpin. Sin dudarlo, Oblek presionó un botón en su pergamino y las máquinas gemelas comenzaron a funcionar. 2 arpones salieron disparados de las máquinas y se engancharon en los brazos del Grim, perforando la gruesa piel de la bestia y las púas en los extremos de las largas piezas de metal que las mantenían atrapadas en los omóplatos del Alfa. Mientras el Grim emitía un grito de dolor insoportable, Oblek presionó otro botón en su pergamino y los cables de las máquinas comenzaron a retroceder rápidamente, arrastrando al Grim junto con ellos. El Alfa luchó furiosamente contra los cables de metal que lo arrastraban hacia la puerta, sus pies cavando surcos en el sendero de piedra y sus músculos tensándose y esforzándose contra la fuerza de la máquina. Pero poco a poco el Grim fue arrastrado hacia la puerta que acababa de atravesar. Mientras esto sucedía, Ruby se dirigió hacia su herido compañero de equipo. «Weiss, ¿estás bien?». Al oír la voz de la chica de ojos plateados, la lucha del Alfa contra sus ataduras cesó abruptamente. El Grim bajó la mirada para ver a la mujer con capa de sus pesadillas, tratando de ayudar a la mujer de cabello blanco a ponerse de pie. Tú. Y así, la furia de la bestia se multiplicó por 10, su máscara blanca como el hueso comenzó a agrietarse visiblemente por lo mucho que fruncía el ceño con odio ciego. Con una enorme oleada de fuerza, el Alfa comenzó a avanzar lentamente hacia la pareja distraída, mientras las máquinas gemían y se quejaban en protesta. Weiss miró hacia atrás y sintió que el poco color que le quedaba se le escapaba del rostro al ver a la criatura de pesadilla que una vez más se cernía sobre ellos dos, sus ojos parecían estar en llamas mientras los miraba con odio. «Ruby, retrocede», exclamó Weiss mientras empujaba a la niña más joven lejos de ella y del alcance del Grim. Desafortunadamente, esto solo hizo que el Grim volviera a centrarse en ella cuando el Beowulf agarró bruscamente su pierna izquierda y la arrastró hacia él.
Weiss estaba impotente mientras estaba nuevamente atrapada debajo de la enorme figura del demonio lobo, con baba y sangre goteando de la boca del Grimm y salpicando la ropa y la cara de Weiss mientras le gruñía. Weiss. Ruby se puso inmediatamente de pie, preparándose para apuntar a Crescent hacia la cabeza del Grimm antes de que Ozpin la detuviera y se dirigiera hacia el Grimm sin un rastro de miedo en sus ojos. Fenrir Lupus. El alfa se giró lentamente para mirar al hombre de anteojos, respirando con dificultad por el esfuerzo. Sé que puedes oírme, señor Lupus, continuó Ozpin. Los otros profesores se quedaron detrás de él con cautela y los dedos de Oleg a centímetros de activar los dispensadores de descargas de la máquina. Sé que todavía estás ahí, ahora eres mejor que esto, Fenrir. Eres más que un monstruo, pero si sigues así, ya no podré ayudarte. El Grimm se quedó mirando en silencio mientras el hombre mayor seguía hablando. Pronto un ligero mareo se apoderó de la mente del Grimm y comenzó a sacudir la cabeza rápidamente para intentar despejar la niebla. Pasaron unos segundos de tensión mientras los profesores y los estudiantes observaban con aprensión cómo el Grimm entrecerraba los ojos y gemía de incomodidad. Y luego, cuando miró hacia abajo y vio la figura inmóvil de Weiss, un recuerdo borroso se abrió paso hasta el cerebro de las criaturas. O explicas por qué tienes rencor contra Ruby, o puedes olvidarte de recibir ayuda de mí o de cualquier otra persona aquí. El Grimm recordó cómo esa pequeña y patética criatura lo había amenazado y le había exigido que le diera explicaciones. Con ese pensamiento nublando su mente, el hocico de la bestia se retorció de furia mientras se inclinaba y se desataba. Roarg, rearg, uarg. Weiss era normalmente una persona muy tranquila y serena, y casi nada podía perturbarla. Pero cuando miró fijamente las fauces abiertas del Alpha Beowulf y vio claramente cada uno de sus afilados colmillos blancos y brillantes mientras rugía directamente en sus oídos, de repente se sintió increíblemente pequeña. Y completamente aterrorizado. En un instante, Ozpin empujó al enloquecido Grimm lejos de su estudiante con su bastón, la levantó en sus brazos y se lanzó hacia los otros, quienes solo podían mirar con silencioso terror como el lobo sufría espasmos y se sacudía violentamente contra sus ataduras, con los ojos rodando hacia la parte posterior de su cabeza. Mataré a cada uno de ustedes. Les arrancaré las tripas, les sacaré los ojos. Los devoraré. Ozpin solo pudo suspirar decepcionado antes de volverse hacia el profesor Oleg con una mirada derrotada en sus ojos. Hazlo. Oleg presionó el botón y, de repente, las máquinas liberaron sus reservas de polvo y las enviaron a través de los cables de metal que estaban conectados al Grimm que se agitaba. Los rugidos del alfa se transformaron en aullidos de dolor cuando el polvo de tipo eléctrico se disparó a través de su cuerpo. Pasó un minuto completo antes de que los gritos del Grimm finalmente cesaran, mientras finalmente caía hacia adelante inconsciente, con humo elevándose constantemente de su cuerpo quemado. Un suspiro colectivo de alivio resonó entre todos los presentes cuando la bestia finalmente cayó y quedó fuera de combate. Ozpin caminó hacia el inconsciente Grimm, mientras que Ruby, Blake y Jan se reunieron alrededor de su compañero de equipo, que estaba inmóvil de manera antinatural. Weiss, gracias a Dios que estás bien, gritó Jan mientras sus instintos de hermana mayor tomaban el control. Oh sí, estoy bien, habló Weiss dolorosamente lento, sus ojos nunca dejaron la figura inmóvil del Beowulf que había estado a centímetros de arrancarle la garganta, temiendo en silencio que fuera solo una actuación y que el Grimm simplemente se levantara, empujara a Ozpin a un lado y viniera a dispararle nuevamente. Ruby se dio cuenta de que Weiss no estaba nada bien, pero decidió hablar con ella al respecto más tarde. Por el momento, Ruby se levantó y caminó hacia el director, que simplemente miraba con tristeza a los Grimm. Parece que Glinda tenía razón, en el momento en que recuperaste tu antiguo cuerpo te volviste contra nosotros. Ozpin sacudió la cabeza y suspiró, de repente muy consciente de sus años y edad. Quizás fue una tontería de mi parte pensar que un Grimm, una de sus creaciones, podría volverse hacia la luz. Tal vez en realidad no sean más que monstruos. Señor, mire, exclamó Ruby. Mirando hacia donde Ruby estaba señalando, Ozpin observó en silencio cómo el humo negro comenzaba a salir del cuerpo del alfa.
Con el tiempo, comenzó a parecer que el cuerpo del Green comenzaba a evaporarse, pero luego, cuando el pelaje negro se desprendió, se reveló piel pálida y cuero descolorido debajo. Las patas del Green se derritieron, revelando botas de montaña negras y resistentes y guantes sin dedos con uñas largas, que sobresalían del extremo de cada dígito. El hocico se aplanó y dio paso a una cara angular y un cabello negro, largo hasta el cuello y peludo con pequeñas rayas azules tejidas por todas partes. Fenrir tomó una gran bocanada de aire antes de reanudar su respiración normal. El equipo Rubí, JNPR y los profesores se reunieron alrededor del chico inconsciente, cada uno de ellos tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Sus reacciones iban desde la curiosidad morbosa hasta la cautela aprensiva, la incredulidad y el miedo puro y simple. Un gemido llegó a los oídos de Ozpin mientras miraba más allá del fauno noqueado. A través del humo aparecieron las figuras gemelas de Ren y Nora, golpeadas y magulladas, pero vivas. «Oh, mira eso, Ren», gritó Nora débilmente. «Ha vuelto a la normalidad». Inmediatamente Glinda se abalanzó sobre la pareja, sermoneándolos sin piedad sobre los peligros de sus acciones, pero Ozpin estaba más preocupado por la gran multitud que se estaba reuniendo constantemente detrás de la pareja herida. Sus estudiantes, tanto humanos como fauno, bajaron la mirada y se quedaron boquiabiertos al ver al estudiante que había ingresado tarde, desplomado en el suelo con 2 arpones sobresaliendo de sus hombros y delgadas volutas de humo negro saliendo de su cuerpo. Ozpin observó en silencio cómo los estudiantes susurraban entre ellos, tratando de averiguar qué demonios había sucedido. Bueno, esto se volvió mucho más complicado mientras Ozpin reflexionaba para sí mismo. Port se acercó a su superior y se volvió hacia él con una mirada interrogativa. «Bueno, Oz», dijo mientras los 2 hombres miraban al felizmente inconsciente Green. «¿Qué hacemos ahora?» N/A. Y ahora todos saben quién es. Los problemas de Fenrir están a punto de ir de mal en peor y en cuanto a Weiss, bueno, ahora ella sabe cómo se siente Fenrir cada vez que mira a Ruby. Como siempre, deja un comentario para decirme qué te pareció y nos vemos más tarde. Adiós.